normalmente observo de que las investigaciones son con datos muy pasados, entonces no nos sirve. Entonces me dicen, por ejemplo, la desnutrición infantil en la década del 90, le digo, estamos en el 24, han pasado 30 años. No, pero es lo que he conseguido. Sí, pero no nos sirve. Es decir, queremos hacer la solución del problema hoy. No queremos hacer el problema de hace 30 años, de hace 20 años, de hace 10 años, inclusive de hace 5 años. Queremos hacer el problema hoy. ¿Ya? Entonces, eso sí es una dificultad. Yo lo sé, yo lo entiendo. Ahora no les digo que me presenten estadísticas 2024, ¿no? Con estadísticas posterior al COVID, ¿sí? 2022, 2023, están bien. Estadísticas antes del COVID ya tenían distorsión en todos los campos, en la salud, en la educación, en el trabajo, en la desocupación, en lo que quieran, en los temas que han planteado. ¿Ya? Fíjense, el tema de contaminación, hace 5 años no se hablaba, había, pero no se hablaba, pero este es un fenómeno de hace 3 años que está ahí en la palestra y todo lo demás. Entonces, estos datos, hechos, cifras, deberían ser actualizados, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a trabajar en aula y vamos a trabajar con la presentación ¿sí? Entonces, sí les voy a pedir que hagan una presentación en Power muy concreta, ¿ya? No necesito que todos los miembros del grupo expongan, ¿sí? Uno expone, si exponen dos, tres, como ustedes gusten, organícense. Pero quiero que sea muy ejecutiva. Lo que quiero es que aprobar los temas, ¿ya? Me los van a mandar con anticipación, me los mandarán hasta el día domingo, por decir algo, y yo los tendré leídos el lunes, de tal manera que el martes ya sepa cómo viene el contenido, pero quiero escucharlos, porque muchas veces escuchándolos interpreto y puedo colaborarles mejor en lo que de repente lo han escrito, o de repente lo que han escrito no necesariamente es lo que expresan, lo que ustedes gustan. ¿Bien? Entonces trataremos de hacer aquello la próxima semana. Para eso les hemos pedido que hagan una investigación de este tema, de políticas públicas, ¿sí? Utilizando 3 fuentes bibliográficas, 10 páginas por grupos, etcétera, ¿sí? Que tienen por objeto terminar de entender lo que es problema, ¿ya? Y yo les voy a subir a la plataforma, les voy a habilitar cómo deberíamos entender qué es el problema, los alcances, cómo describir el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un autor, Rosot, que nos va a ayudar bien bonito, de una manera bien interesante, cómo hacer. Y eso lo pueden presentar, lo pueden utilizar en su presentación. ¿Bien? Entonces, bueno, con esos comerciales ya empecemos nuestro tema. Ya, nuestro tercer tema. Yo les decía, los 2 primeros temas, ahora son medio abstractos, el Estado, las políticas públicas, las ideologías, las políticas públicas, pero creo, de todo lo anterior, vuelvan a leer, vuelvan a repensar, a releer y decir, a ver, la política pública es el tipo de sociedad que queremos construir. Listo, buen concepto. El tipo de sociedad que queremos construir. ¿Ya? La política pública es el gobierno nacional, es lo que el gobierno tiene que hacer, quiere hacer, debe hacer. Bueno, nuestro buen concepto. ¿Ya? La política pública no se define desde el gobierno. ¿Ya? La política pública es un proceso, ¿ya? de accionar, recuerdan las redes mixtas, entre lo público y lo privado, y hay los actores, y cada actor además tiene su visión. Buen tema, buen tema. Cuando ustedes plantean un problema, lo primero que les voy a preguntar, ¿para quién es el problema? Para todos. No, no es verdad. No es verdad. Hay problemas que son para unos y para otros no son problemas. ¿Bien? El ejemplo que siempre uso, digo, el contrabando, ¿para quién es el problema? Para las empresas. ¿Para cuáles empresas? Para el Estado, sí, en serio. Y para el consumidor, para el comerciante. Entonces, ¿para quién es el problema? ¿Bien?
un otro concepto. Entonces necesitamos de actores, necesitamos de datos, de hechos, de cifras, ¿ya? Y eso es lo que intentaremos eh, presentar el próximo martes. Los que sea insuficiente o lo demás lo seguirán haciendo. O sea, cada semana, como he dicho, vamos a combinar teoría y práctica, nos vamos a poner de acuerdo con ustedes. Por ahí la próxima semana, martes y jueves, por el número de grupos que tengamos, no lo sé. Necesitemos dos clases, lo ideal es que en una clase puedan exponer en 5 minutos, qué sé yo, les comento, una defensa de tesis es 20 minutos, una defensa de tesis, con investigación preliminar, con marco teórico, con metodología, con, con toda la investigación, más conclusiones, es 20 minutos. ¿Ya? En el caso nuestro, vamos a exponer un título y unos datos y decir, este es un problema público, punto. No estamos dando ninguna solución, ningún marco teórico, nada. Entonces, unos 5 minutos, parece poco, pero si ustedes hacen una presentación de 5, 6, 7 láminas, verán que 5 minutos es suficiente, de tal manera que tengamos la agilidad suficiente. Les voy a pedir si, que me manden sus presentaciones al grupo de WhatsApp o al correo, de tal manera que las pueda tener cargadas inclusive, de tal manera que tengamos agilidad en las presentaciones, ¿eh? Pero los quiero escuchar, quiero verlos, quiero conocerlos. Entonces, todo eso estará por escrito, ¿no? Pero queríamos aprovechar mientras terminan de ingresar todavía algunos compañeros. Bueno, entonces veamos ahora nuestro tercer tema, el ciclo de las políticas públicas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar a lo práctico, ya dejamos los temas conceptuales. Ok, ¿cuál es el contenido? Vamos a definir, vamos a conceptualizar qué es el ciclo de las políticas públicas. ¿Ya? Y el ciclo, fíjense, vamos a ver que hay varias definiciones y hay varios alcances. Es un proceso. Y en este proceso tenemos la formación de la agenda, ese es nuestro próximo tema. Para la formación de la agenda, un tema clave es la definición del problema público. Por eso nos sirve el tema, por eso lo hacemos que investigar. ¿No? Y una vez que tenga el problema, vamos a elaborar la formulación de la política. El profesor Aguilar habla de las hechuras, ¿ya? El hacer, ¿ya? La hechura o la formulación de la política pública. Esta hechura es una propuesta, ¿ya? Y viene el paso clave, que es la decisión, la selección entre las opciones, porque no hay una sola forma de resolver los problemas. ¿Sí? Y una vez que tomamos la decisión, fíjense que no es tan sencillo hablar de la decisión y la implementación. Dado que hay muchos actores, se dice que un paso clave central es la comunicación. A ver, les cuento que el señor Morales, creo por el año, ¿cuándo? 20, no, perdón, 17. Eh, un jueves, creo ni siquiera estaba él, lo promulgó Linera, porque además así hizo sus cosas morales. Estaba en Venezuela. Sale un decreto por el que se incrementa el precio de la gasolina. Era un miércoles. No recuerdo cuánto era el incremento. El jueves hubo una protesta, sobre todo en el Alto. Y el viernes parecía que la cosa se iba a poner gravísima. Es decir, el gobierno estaba en peligro. El día viernes, Morales, casi llorando por televisión, hablaba de la abrogación del decreto, dejar sin efecto. ¿Cuál fue el problema?
Fíjense que hoy el presidente quería hacer un referéndum para ver el tema de subvención, comunicación. De repente, no lo voy a discutir, en este momento es especular si la decisión de la modificación del precio de la gasolina en ese momento era la mejor. Pero tiene que ser política. Es decir, todo lo que acaba o trata de explicar el presidente, que se equivocó Morales, que no hizo la política de la prospección y Bueno, él fue su ministro y se olvida de eso. Pero fíjese, entre la decisión y la implementación, la comunicación. Falló la comunicación y listo. No se logró implementar, no que se falló. Entonces, fíjense qué interesante. O sea, hay de por medio unos pasos que a veces los soslayamos y a veces son los definitorios. Entonces hablamos de la agenda, el problema, la formulación, la decisión, la comunicación, la implementación o la puesta en práctica, la puesta en la realización y la evaluación de la política, que es una de las tareas que no hacemos. Entonces, como siempre, les damos la bibliografía mínima que hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, estamos utilizando al profesor Aguilar, hay un libro, lo tienen en la plataforma Política Pública de Aguilar, de la 34 a la 46, y Roth, es súper interesante Roth, de la 49 a la 55. ¿Ya? Es las 9:18, es las dos últimas dos personas que entraron al curso, ¿sí? Hay 64 de 98, 64 alumnos, claro. Bueno, entonces, para no estar cada rato habilitando esto. Tratemos de entender qué son las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, y hay varios conceptos para el tema de las políticas públicas. Lo primero que deberíamos entender que es un proceso. Y es un proceso donde hay unas acciones, hay unas actividades de carácter intelectual, de carácter técnico, de carácter científico y de carácter político. Entonces vamos a combinar ciencia y política, ¿bien? Conocimiento e intereses, ¿bien? Ideologías y pensamientos. ¿Ya? Yo tengo un libro, se llama Governance, Simbiosis de la Política y el Management. ¿Ya? Y la gobernanza, que es lo que vamos a ver a lo largo de la materia, es la formulación de las políticas públicas entre el Estado, las empresas, la sociedad. Entonces, por eso les pido ciencia, por eso les pido datos, hechos, cifras, ciencia. Y cuando definamos la política, vamos a tener yo les decía en la anterior clase, voy a conocer su ideología, voy a conocer sus intereses, voy a conocer sus volúmenes. La palabra política no es mala. Tiene que ver con visión, de lo que yo creo que es bueno, de los intereses que es bueno, ¿ya? Y aquello. Fíjense que el día de hoy, no sé quiénes de ustedes podrán, la universidad está recolectando víveres, vituallas, cosas para los bomberos, para los animales que se están rescatando, calcinados, todo aquello. ¿No? Lo he compartido. ¿Sí? Y por ahí depende de sus valores, sus compromisos, etcétera, se da cuenta poder hacer. Entonces, este proceso habla de lo que decíamos, de la agenda, el problema, la formulación, la decisión, la comunicación, la implementación y la evaluación. Vayamos a algunas definiciones de agenda. Una de las maneras más simples de entender el ciclo de la política pública es lo que está en el centro, en el eje. La política pública es una construcción social del problema. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que no hay un problema natural, sino hay una construcción, hay un pensamiento, hay un criterio, hay unos valores
para entender que algo es problema o no es problema. Es decir, para muchos, ¿qué les digo? El aire no era un problema, el aire era infinito, el aire era así, gratis, ¿no? Hoy el problema, el aire es un problema. No había sido infinito, no había sido gratis, hay contaminación, hay el tema de Kioto, hay... ¡Wow! Es una construcción social. Los problemas se pueden generar en distintas situaciones. Hay situaciones naturales que pueden generar problemas. En este momento ha habido un tifón en el Asia, ¿ya? 66 muertos, ¿ya? Y es un problema, es una situación que no es deseable que la gente esté sin vivienda, muertos, etcétera, y hay que atender. Pero hay otros que genera el hombre, ¿ya? Construcciones, minería, industria, medicina, fármacos, etcétera. Entonces, primer tema, la política pública, el problema es una construcción social. Esta construcción social, esta solución de este problema, que es una construcción social, va a tener fases para atacarla, atenderla. Y el primer tema es la agenda. Vamos a ver que en la agenda, fíjense, hay dos conceptos en el gráfico, la agenda pública y la agenda de gobierno. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es la agenda pública? La agenda pública diríamos que son los problemas que a la sociedad o a grupos de la sociedad o elementos de la sociedad le preocupa, le interesa, ¿ya? El tema de la quema, el tema de los saqueos, hace años, ¿ya? La senadora Cecilia Requena está atrás de eso, tras la minería, y lo ha dicho, y hay foros, y etcétera, y etcétera. Y hay leyes aprobadas por el gobierno del MAS que permiten la quema y todo lo demás. Esta es legal la quema. Les puede parecer estúpido lo que estoy diciendo, pero es así. Y entonces, en la agenda pública, para muchos sectores, para grupos, todo lo demás, el tema de la minería, el tema de la contaminación que dicen, es legal. Hay una concesión legal por la JAM para la explotación minera. ¿No? Tiene que convertirse el problema de la sociedad en un problema que el gobierno quiera hacerlo. Entonces va a agendar. Y no es tan fácil. El gobierno hoy está declarando emergencia nacional y la gente quiere que se declare desastre nacional. Y quienes no conocen la temática, la hermenéutica, dirían, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene otras connotaciones legales, administrativas, internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no quiere el gobierno declarar emergencia nacional o desastre nacional? Y solo quiere, inclusive está haciendo publicidad, me ha molestado. El gobierno el día sábado declarado emergencia nacional, interesado por el pueblo. Cuando un país se declara en desastre nacional, está demostrando que ha sobrepasado sus capacidades, está en un desastre. Ya no puede el gobierno y sus recursos son limitados, ya ha escapado, está más allá de sus posibilidades. Y entonces es un grito de auxilio al mundo. Estamos en un desastre, entonces no. No le interesa al gobierno hacer eso porque no quiere verse así. Y en verdad es un desastre nacional, según mi persona. Otros dirán, si es un poquito de... Sí, quiero que vayan a San Matías y ver las casas están quemadas. Y hay un descontrol total. Y hay miles de focos de calor. Entonces, fíjense, pasar de la agenda pública a la agenda de gobierno es un proceso. La agenda es la selección de los problemas que va a atender el gobierno. Entonces, no todo lo público le interesa atender al gobierno.
Hay que agendar. Vamos a ver los actores que permiten el próximo tema, cuando veamos agendamiento. Vamos a ver que el agendamiento no es mecánico, no es automático, no es buen criterio. Es un proceso político-social. Una vez que has agendado, lo complicado y es ahora la política pública. ¿Qué tendría que hacer este gobierno? Aprobar esos decretos de permitir, hay 8 leyes, normas, entre leyes y decretos, que permite el chaqueo y la quema. 8, así, conocidas. Les voy a pasar un link de una presentación sobre esto con números de decreto y todo lo demás. Ahora, solución. La solución solo será la abrogación de los decretos y con eso ya no va a haber chequeos. ¿Cuál es la solución? La formulación de las opciones para la política pública. El cómo resolvemos este tema. Ok, no sé cómo logramos, porque ojo, los productores dicen, queremos nosotros, los productores, no los que queman, que son los interculturales o aymaras desplazados al oriente. Dice, queremos nosotros participar en esto. Y bueno, y todo el mundo. Entonces, bueno, no sé cómo se llegará a las soluciones de la política pública y viene el tema de la implementación. A ver cómo, hoy no sé, ojalá que llueva, ojalá que muchas cosas. Pero fíjense, a veces, a veces tenemos que entender que somos nada, que hay muchas cosas que exceden nuestras capacidades, nuestra fuerza, nuestras posibilidades. Los que son creyentes rezarán para que Dios nos dé el lluvia y nos dé un respiro. Ojo, la contaminación está hoy en Buenos Aires, está en Paraguay, o sea, wow. La esencialidad del ser humano. Nosotros nos estamos matando. Así es el concepto. Ok, vamos a llegar, tenemos el convenio de Kioto hecho hace 2 décadas, que ha sido el convenio de los países para el calentamiento global y tal, tal. ¿Y cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos para que la solución genere resultados? Otro tema bien complejo. Entonces, fíjense, se puede en nuestra primera clase, vamos a entrar al mundo de lo complejo. No es planificar, organizar, ejecutar, controlar. No, la vida no es así. El mundo no es así. Sirve obviamente conocer el proceso, obviamente las fases, claro que sirve. La realidad ha sido más difícil de la agenda pública, la agenda de gobierno, de la agenda de gobierno, la política pública, de la política pública, de la implementación, de la evaluación. ¿Ya? Una forma de entender la política pública es bajo este esquema. Ya no tenemos las 8 fases, sino tenemos 4, ¿ya? Y que sería más práctica. Entonces, se dice, hemos hablado del modelo complejo, nos encanta Herbert Simon, ¿ya? Y dicen, cuando se entiende su complejidad para estudiar la política pública, se requiere de un mecanismo práctico para interpretar. Y entonces, este mecanismo práctico, ¿ya? Es el ciclo de la política pública. Este ciclo nos muestra un proceso integral. Entonces, lo complejo lo estamos dividiendo en partes, ¿ya? Y estas partes nos están dando una estructura para estudiar. Entonces, el ciclo no es que es mecánico tampoco. Por eso no es el proceso, la agenda pública, la agenda de gobierno, la política pública, la implementación, la evaluación. No es así. Vamos a ver que retrocedemos, que vamos atrás, que volvemos, o sea, el mundo de lo complejo. ¿Ya? Pero nos sirve como estructura de estudio, de análisis, sirve para estudiar con el proceso administrativo. Nos sirve para decir cómo se administra, se planifica, se organiza. Ahora es fácil, más complicado. ¿Ok? Tenemos que entrar a esa complejidad. Entonces, el modelo
del ciclo de la política pública nos da la estructura que nos permite analizar, ¿sí?, este fenómeno tan complejo de los problemas públicos y la solución a los problemas públicos. Entonces, autores como Aguilar, Dunn, Molina, Roth nos dicen es un dispositivo analítico que sugiere que la política es un proceso. Cuando hablamos de política, hablamos de política pública, en este caso. Es un proceso. Y este proceso tiene momentos, ¿sí?, fases interdependientes, como la definición de la agenda, la formulación, la implementación y la evaluación. Entonces, Aguilar, Dunn, Molina, Roth nos dicen, es como una especie de un libro de texto, ¿sí?, que nos ayuda, es un modelo que nos ayuda, ¿sí?, como una herramienta de comprensión. Pero ojo, es eso, es un modelo para comprender, pero no necesariamente es la vida real. La vida real es mucho más compleja. La vida real no es tan mecánica, no es tan sencilla, no es tan simple. Sí, nos pondremos de acuerdo, sí, o sea, no, pues hay los intereses, hay las visiones, hay las ideologías, lo que hemos visto en el capítulo. ¿Sí? Entonces, sí, este modelo y estas políticas, según Sabatier, ¿sí?, tratan de explicar bajo un rígido proceso continuo, dice Sabatier, ¿sí?, que hay fases que son subsecuentes, que hay una secuencia de estas fases. ¿Ya? Y dice Sabatier, que es crítico, dice, no permite entender la verdadera complejidad, identificar las verdaderas y formas de interacción de las fuerzas políticas. No nos vamos a quedar nosotros en que el ciclo es mecánico y es útil y wow. No. Vamos a entender que es un instrumento. Y vamos a entender también, ¿sí?, de que sí, la realidad es compleja. Por eso nos interesa a Simon, ¿sí?, por eso lo hemos leído. Y por eso el tema de las teorías. Entonces, Sabatier puede que sea extremadamente crítico, pero bueno, hay que utilizar los instrumentos. Parson, que es muy interesante, es el libro de Parson, más lo de Aguilar, para mí es, creo, lo mejor que hay en políticas públicas. Considera que las críticas al modelo del ciclo y su poca capacidad de explicar las dinámicas de formas de las políticas son válidas y que tenerlo como el pilar de la explicación de cómo se comporta una política pública no es lo ideal. Y Parsons, pero nos va a definir, sin embargo, dice, Parsons también dice que el modelo cumple en ordenar algo, lo complejo, en interpretar la realidad y resulta práctico para su estudio. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de estudiar las políticas públicas. La materia la podemos hacer de distinta manera. A ver, vamos a ver el tema de la desocupación. Listo, ya. Entonces, vamos a ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho, no, o sea, a ver, démonos un modelo que nos permite estudiar aquello. A ver, el problema, las causas, haremos el gráfico Ishikawa, veremos las múltiples variables, los actores, listo, a ver la agenda. Entonces, obviamente el modelo no explica la complejidad de la realidad, pero el modelo es el instrumento que nos permite ordenar lo complejo, nos permite interpretar aquello y nos es práctico. Entonces, por esa razón, utilizaremos el ciclo. No porque es la respuesta, es el instrumento, sino porque sirve, es útil. Y tenemos que utilizar el instrumento. Entonces, Dunn nos dice, es necesario reconocer los propósitos de este modelo, ¿no? Entonces, busca responder 5 cuestiones relevantes que constituyen los componentes de información en la construcción de una política pública. Esto van a ser los rectángulos, lo vamos a ver en la figura 5, que luego viene, ¿ya? Y vamos a ver los procedimientos analíticos, los óvalos de la figura,
y que generan los conocimientos relevantes acerca de los aspectos de la política y el desempeño de la misma y los resultados que se esperan. La opción de la política adecuada y los resultados observados, como se muestra en la figura 4. Entonces, esto que lo hemos planteado, lo vamos a ver inmediatamente. ¿Bien? Aquí tenemos la figura 5. Fíjese que en el centro, tenemos cuál es el problema para el cual se busca la solución. Eso le estoy pidiendo para el día martes. ¿Cuál es el problema para el que buscamos la solución? Vamos a hacer una política pública, pero ¿para qué problema? Describe ese problema. Datos, hechos, cifras. Datos, hechos, cifras. Entonces, el eje, el centro de la política pública es el problema. ¿Ya? Entonces, tenemos que estructurar el problema. Tenemos que construir el problema, tenemos que darle forma al problema, ¿te das cuenta? Tenemos que caracterizar al problema, datos, hechos, cifras, datos, hechos, cifras, datos, hechos, cifras. ¿Bien? Y para ello, entonces, ¿qué queremos resolver? ¿Cuáles son los resultados que esperamos de la política? Es decir, vamos a ver el tema de la violencia sobre la mujer. Lo deseable es que no exista, que ya sé. Lo deseable, lo ideal. Pero de repente la política pública era en un proceso de ir disminuyendo, de irlo, a ver, alejando de la realidad. ¿Bien? Y entonces, para lograr este resultado, ¿qué cosas deberíamos hacer? ¿Qué políticas se deberían escoger? Entonces, fíjense, el eje es el problema. Hay que entender el problema, hay que estructurar el problema, hay que establecer los resultados que esperamos y los medios para el logro de estos resultados. A eso le hemos llamado racionalidad. La búsqueda de los medios para el logro de resultados. Entonces, fíjense, tenemos que buscar qué. Tenemos que prever, planificar resultados, tenemos que recomendar acciones, tenemos que verificar que estas acciones se estén realizando para evaluar resultados, ¿ya? Para ver el desempeño de la política. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay que planificar, hay que tomar decisiones, hay que ejecutar, hay que evaluar lo que conocemos en política pública, lo que conocemos en la administración. El proceso decisorio de las políticas públicas. Fíjense que hay un antes y un después en el tema de las políticas públicas. Dice, el diseño o formulación de la política pública corresponde al primer conjunto predecisional de actividades analíticas y políticas, mientras el segundo conjunto postdecisional. Es decir, antes de la decisión, antes de decir qué hacer, esa es la política pública, lo que vamos a hacer, hay unas decisiones antes y luego viene la decisión posterior a la decisión que hemos hecho, ¿sí? A la política pública. En la fase previa de la deliberación, las decisiones que se toman son numerosas. Se decide si algo es realmente problema público, lo que hemos intentado hacer en la anterior clase. Eso es un problema público. Hemos tratado de decidir si es o no es un problema, si debe actuar o no el gobierno, cuáles son los pros o los contras de actuar o de repente no hay que hacer nada. ¿En qué consiste el problema? ¿Cuáles son los componentes, sus causas y sus efectos? Va por aquí, chicos. Lo que yo quiero es que la próxima clase, la próxima semana, el martes, me digan qué es un problema, cuáles son las causas del problema y los efectos del problema. ¿Por qué eso hay que atacar? ¿Por qué eso hay que hacer una política pública? ¿Ya? Estamos entrando a la fase previa a decidir la política. Primero definir un problema. Me dicen, por ejemplo, el tema del subsidio
es inadecuado. Causas, efectos de esto que decimos que es inadecuado. ¿Dónde está el problema? Porque de repente no hay que hacer nada. De repente no hay que hacer nada. Eso, de manera natural, se va a ir depurando. De repente hay que hacer mucho. Entonces, fíjense, antes de decidir la política pública, la acción, tenemos que ver el problema, las causas, los efectos, las acciones, ¿sí? Los actores, ¿ya?, que intervienen en el problema. Y ojo, antes de decidir la política, escúcheme bien, debo decidir si tengo los recursos financieros, legales, humanos para lograr los resultados que espero de la política. Chicos, yo les dijera, voy a viajar a fin de año a Europa. ¿Quiénes quisieran ir? Y posiblemente varios levanten la mano. Y vamos a conocer en Europa esto y esto y esto, y resultados. Pero necesitamos visa, necesitamos pasaporte, necesitamos esto para el viaje. Y entonces de repente muchas cosas se desinflan, muchas cosas se deciden, wow, no. Y si vamos a Copacabana nomás, ¿por qué no hay los recursos financieros, legales, humanos posibles de resolver el problema? Por eso les decía, una de las características del problema es que sea soluble. ¿Para qué vamos a atacar un problema que no es posible de solucionar? Les pasaré de repente la agenda patriótica, lo de Evo Morales, que para el año 2025 y sus resultados, ¿ya?, la gran política del Estado de Morales. Y vamos a ver a la fecha que hemos cumplido de acuerdo. Nada, o casi nada. Hemos perdido más de una década y eso no se puede recuperar. No solo hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero, hemos perdido oportunidades, hemos perdido miles de cosas y estamos conectados. Entonces, fíjense, se han planteado resultados como eliminar la pobreza extrema, por ejemplo, y no se eliminó pues nada. Se ha propuesto el 100% de la gente va a tener agua, el 100% va a tener vivienda, el 100% va a tener comunicación. No pasó nada. Pero no lo digo yo, lo dice el plan de Morales de la agenda patriótica, ¿sí?, la política pública. Entonces hay una fase previa a formular la política. ¿Cuál es el problema? Las causas, los efectos, las acciones, los recursos, los resultados. Esto que está en color rojo es importante. Una vez que hemos terminado la deliberación, discusión, análisis, visiones, multivisiones, pluralismo, ¿ya?, recién decido la política pública. Ya sé cuál es el problema, ya sé cuáles son los orígenes, ya sé cuáles son las causas, ya sé cuáles son los resultados que espero, más o menos tengo idea de los recursos que tengo. Ahora decidiremos la política pública. ¿Bien? Esta sería la solución. Presidente Arce, hay que hacer referéndum. No he negado que se haga el referéndum. ¿Por qué? Chicos, a ver, el presidente manda unas preguntas del referéndum al Tribunal Electoral porque dice la ley. Así dice. El Tribunal Electoral le dice que no son claras, que no son precisas y le devuelve. Eso le dice. Y el gobierno manda al Tribunal Constitucional para que le apruebe. El Tribunal Constitucional le dice no. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la fase de que el Tribunal Electoral tiene que darle el visto bueno. Luego usted me preguntará la constitucionalidad de la acción. Pero quien debe primero decir
si las preguntas son claras, son idóneas, ese tipo de cuestiones. Yo me pregunto, ¿habrá sido una equivocación del gobierno mandar al Tribunal Supremo de Justicia sin devolverle aclaradas las preguntas al Tribunal Electoral? ¿Habrá sido un error? ¿Habrá sido mucha prisa? ¿Habrá sido una equivocación? ¿O habrá sido algo intencional? El gobierno ha hecho sus sondeos. Todo esto es complejo, pero lo digo. Se llama globos de ensayo. Yo lanzo cosas y veo qué es lo que va a pasar. Y veo y reacciono. A ver si tengo por aquí. Por aquí tengo algo. Por ahí yo sé que no lo ha leído y por ahí no lo han entendido. Mire, a ver, dejamos de presentar. Tenemos esto. Ok, miren esto. ¿Pueden ver? Dice así. La UNSA, el plan, se ejecutará desde mediados del 2026. La UNSA prevé cerrar carreras y algunas serán virtuales. Algunas unidades académicas se mantendrán abiertas pese a tener pocos estudiantes y aquellas con mercado laboral saturado podrán suspender actividades. La prensa del día de ayer. ¿De qué se trata eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de hacer la política, o sea, esto es muy serio. O sea, esto no es ningún chiste. Esto no es que la rectora lo puede decidir, no. Ni siquiera el Consejo Universitario. No. Esto es un problema público. Esto afecta a la sociedad, afecta a las visiones, afecta a todo. En mi opinión, en mi opinión, la universidad, las universidades son la institución creada por la sociedad para, primero, resguardar el conocimiento, en genérico, en abstracto, para generar conocimiento, no solo resguarda el que existe, no creo, y para dar respuestas desde el conocimiento y la ciencia para la solución de los problemas de la sociedad. Esa es mi visión de universidad. No es el mercado el que decide, es algo más complejo que aquello. Pregunto, en la UNSA tenemos una carrera de filosofía y posiblemente, no sé cuántos habrá, no sé cómo será, me gusta la filosofía, leo lo que puedo, no me considero filósofo ni mucho menos, pero digo, si los filósofos que salen, uno, dos, cinco, no sé cuántos, al año, no sé cuántos, terminan trabajando de profesores de filosofía de colegio, ¿será que tenemos que tener abierta la carrera de filosofía? Yo diría sí, porque de repente esos pocos locos son los que rescatan el conocimiento de Platón, Aristóteles, Cicerón, Nietzsche, Marx, Engels, Rousseau, Montesquieu, Hobbes, Locke, Jean-Paul Sartre. O sea, ellos son
el resguardo del pensamiento y la filosofía universal de estos N siglos. Platón y Aristóteles, 5 siglos antes de Cristo. Y deberíamos eso desaparecer porque dice que no hay mercado. Wow. Fíjense, les acabo de mostrar que ahorita se ha lanzado, yo no creo que sea eso, pero para ver cómo se reacciona. Yo ya estoy reaccionando. Ya han escuchado mi posición. ¿Ya? Entonces, fíjense, chicos, entre el proceso decisorio de la política, entre el problema, obviamente hay que racionalizar la universidad, hay cosas que ahorita no es el tema para discutir. Hay duplicidad de carreras, hay dispendio de recursos, hay ineficiencia en determinados niveles, sí, seguro, sí, no lo voy a negar. ¿Y hay que mejorar? Sí, seguro, por supuesto que sí. Bien. Hay que mejorar docencia, hay que mejorar estudiantes, hay que mejorar administrativos, hay que mejorar integralmente. ¿Bien? Pero fíjense, entre el problema que por ahí se ha diagnosticado y la decisión que se ha de tomar, se está comunicando. Hay que establecer el tipo de comunicación para informar a la ciudadanía, los medios, y para que las unidades administrativas, el personal responsable de implementar la política, sepa de qué estamos haciendo. O sea, no es bien a la orden, listo, ¿saben qué? Se cerró la carrera de Derecho, a ver si es en la... Yo la cerraría, pero a ver si es en la... Va a ser la carrera que tiene más estudiantes en la universidad. Y si ven los tipos de estudiantes, bueno, entenderán la complejidad del fenómeno. Son ex policías, son ex militares, son maestros. Es gente que ha trabajado, tiene trabajo, los de derecho. ¿Y por qué estudian derecho? Wow, otro tema más complejo. ¿Sí? Entonces, fíjense que previo a la implementación hay un tema de comunicación. ¿Sí? Y muchas veces, como les decía, el tema de moral, el tema de los hidrocarburos, si no se hace esto eh, previa a la implementación, pues el proceso como tal se aborta, se queda. Todo esto que acabo de mostrarles, está en la prensa. El día martes, si gustan, se los llevo para que lo escaneen, les saquen fotos, yo veré de hacerlo. Veremos cómo se reacciona. Y una vez que hemos tomado la decisión, tenemos que ver cómo se está cumpliendo las previsiones que hemos hecho. Una cosa es el plan, otra cosa es la realidad. Hay los imponderables, hay los factores incontrolables. ¿Ya? Y entonces tenemos que hacer un seguimiento y tenemos que hacer una evaluación sobre si estamos logrando lo que queremos lograr. ¿Qué es lo que queremos lograr? De repente, una universidad que le dé mejores respuestas a la sociedad. Ah, perfecto, está bien. Nadie se lo pone acá. ¿Qué tipo de respuestas? ¿A qué tipo de problema? ¿De qué forma? Entonces, fíjense cómo se va complejizando. A veces hay un cliché, somos la mejor, sí somos. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor cantidad de investigación que cualquier entidad de Bolivia. En eso no hay quien lo gane. Y en los estándares de educación se miden niveles de generación de conocimiento, investigación. Y somos la mejor por los institutos de investigación. Y somos los mejores por los institutos de investigación de puras, ¿ya? Sobre todo, ¿ya? No tiene nada que ver derecho, qué sé yo, no sé si nuestro ICA contribuye en algo, qué sé yo, pero es pura, ciencias puras, ¿ya? Que hace increíbles investigaciones que ni las conocemos. ¿Ya? Pero bueno, entonces fíjense, tenemos que ver de la política pública su impacto, la calidad de los productos, el desempeño del personal, la legalidad de las actuaciones, los costos, eficiencia, la eficacia social, el rendimiento político. Esto lo vamos a ver en nuestro último tema, control y evaluación de las políticas públicas. Pero fíjense,
Entonces, en el ciclo de las políticas públicas tenemos las decisiones predecisionales y las postdecisionales, y entonces es un ciclo, es un proceso complejo, ¿eh? Que tiene. Entonces veamos. Entonces, en segundo lugar, y en correspondencia con la primera decisión, dice, habrá que decidir acerca del método a seguir a lo largo de la evaluación. Hay que recopilar la información, hay que procesar la información, hay que analizar la información, hay que presentar los datos y hay que establecer estándares. Esto, chicos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No vamos a hacer la evaluación de la política pública, pero en la formulación del problema vamos a recopilar información, para que ustedes van a recopilar información de libros, de textos, de informes, etc. La van a procesar, la van a analizar, la van a editar, la van a sintetizar, ¿sí? La van a presentar y de repente, para convencernos de que es un problema, nos darán indicadores, datos hechos cifras, ¿no? Estándares indicadores. Pero lo mismo hay que hacer cuando ya se ha hecho la política. Igual tenemos que recopilar la información, procesar la información, analizar, presentar los datos, tener datos indicadores. Entonces, este proceso, ¿por qué es complejo? Porque se van a enfrentar, si ustedes quieren, dos alcances, dos ambientes diferentes. Decíamos, la política pública tiene que ver con ciencia y tiene que ver con política. Y entonces dice, vamos a enfrentar entre la razón y los intereses políticos. Hoy, chicos, la quema es entre la razón y los intereses políticos. ¿Qué es la razón? La salud de todos, el medio ambiente para todos, la razón. ¿Qué son los intereses políticos? Los interculturales, los avasalladores, los que cooptan tierra, los militantes del partido. ¡Wow! Así es la cosa, así es la cosa. El mundo del complejo. No todos actuamos racionalmente. Nosotros racionalizamos las cosas. Entonces, hay la lógica del pobrecito, es que necesita, es que igual nomás que, no, cuidado, y el bien público y todo aquello. No. Yo les puedo dar miles de ejemplos. Acabo de ir por la Vita. La Vita era la fábrica, había la producción. Y mientras se cerró la Vita, se construyeron unos anaqueles de frutas y de cosas. Los pobrecitos que no pueden vender y tienen que sostener su casa. Hoy ese lugar es un mall, es un edificio de cosas. Entonces, obviamente, está abriendo sus puertas. Entonces, Chaguanaqueles. No, ¿cuál Chaguanaqueles? No tuvieron mejor idea que bajarse a la calle, a la vía, a poner aquí. Y nadie les dice nada. Y el bien público, y el tráfico, y lo peligroso, y los choques, todo. Ah, no, pues que soy pobrecito. Y si no vendo ahí, y los mercados están vacíos. La pelea entre la razón y los intereses. Es una realidad, es una realidad. Y lo podemos ver en cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier cosa. Entonces, las consideraciones técnicas y las consideraciones políticas han sido uno de los problemas teóricos y una de las tensiones de que los decisores de las políticas públicas experimentan habitualmente. Originalmente, las consideraciones técnicas son lo característico del análisis de la política pública y toman una forma de análisis causal. ¿Recuerdan el tema número 2? Hemos dicho, la política es causal. Hay una variable independiente, ¿sí? Y hay una variable dependiente que es el problema. Las causas que generan. Y
Este análisis, que es técnico, dice, va a adquirir una forma de análisis económico financiero. Cómo resolvemos, cuánto ganamos, cuánto dejamos de perder, etc. El primer análisis, entonces, determina las acciones causales apropiadas que la política pública debería contemplar a fin de realizar sus objetivos desde el punto de la razón, desde el punto de vista de la razón. El segundo análisis que viene es la asignación de los recursos para ejecutar la política, el costo eficiente. ¿Cómo hacerlo y de qué manera? Fíjense. Por eso, chicos, bienvenidos a la universidad y bienvenidos para estudiar y bienvenidos en creer en la ciencia. Fíjense que hemos gastado $1.000 millones en plantas piloto para el litio. $1.000 millones. $1.000 millones. Resultados, sí. No hemos hecho la asignación de recursos correcta, costo-eficiencia. Voy a invertir $1.000 millones. Quiero obtener 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. No, voy a aprender. Pero si hay alguien que sabe, no, la soberanía tecnológica, no, nuestro propio conocimiento. $1.000 millones. ¿Qué? Etcétera. Entre la razón y los intereses políticos. Fíjese, chicos, que la política pública tiene estas vicisitudes, estas connotaciones. Entonces, el aporte del análisis racional, lo técnico y lo económico, consiste en evitar que se decidan acciones causalmente desacertadas, acciones innecesarias, dispendiosas, que sustraen recursos a otras actividades. Sí, si no es que no queremos industrialización, queremos donde seamos competitivos, donde seamos eficientes, donde lo podamos hacer. Y si no, ¿para qué son? San Buenaventura, ¿para qué? No tenemos plantaciones, no, etc. El análisis racional económico busca evitar estas acciones, pero entre la razón y los intereses políticos. La ineficacia y el desperdicio, para no mencionar la corrupción, son atributos de la irracionalidad directiva que debilitan la confianza social en el gobierno y orientan su legitimidad. Si en este momento fuéramos el tercero, el cuarto, el quinto productor de litio del mundo, hoy estamos fuera del mercado. No producimos nada. 400 toneladas es nada. Es hacer pan en el hornito de la casa. Nada. Entonces, por eso es el rechazo, el cuestionamiento, la erosión de la legitimidad del gobierno. Por eso. No es porque usa abarcas o poncho, lo que fue. El análisis y el diseño y la decisión de las políticas públicas debe tener como referencia y la norma la racionalidad estricta o la racionalidad limitada. Wow. A ver, vamos a intentar encontrar qué será lo mejor. ¿Bien? Hay dos conceptos, racionalidad estricta, racionalidad limitada. ¿Qué es la racionalidad estricta? Es el planteamiento de los economistas. ¿Bien? Y ustedes han visto microeconomía, presumo, y ustedes han visto investigación operativa, presumo, y han visto las funciones de maximización o minimización. En modelos de investigación operativa hay que maximizar los ingresos, hay que minimizar el tiempo, o el PERT, el CPM, etc. ¿no? O en microeconomía hay que minimizar el costo y el costo marginal y hay que maximizar las utilidades. Y tengo el costo medio, el costo marginal, etcétera, el costo total, etcétera.
maximizar los beneficios y minimizar los costos. Pregunta: ¿se tendrá toda la información pertinente? ¿Se tendrá todas las opciones relevantes que podamos decir y asegurar que estamos maximizando los valores deseados? Herbert Simon, nuestro ídolo, nos dice que no es posible. Entonces, decimos, los diseñadores y decisores públicos deben aceptar que los supuestos de tener toda la información, no se cumplen en el campo del gobierno y de la política pública. Y reconocer que no se dispone de un conocimiento pleno de las preferencias de los ciudadanos en el orden público, ni de los modelos causales probados, ni estar seguro de haber construido todas las opciones relevantes. Sí, seguro. Gracias, Gerberstein. Gracias por hacernos entender y hacernos reconocer nuestras limitaciones. Y entonces vamos a hablar de la racionalidad limitada. Entonces, el debate de racionalidad mostró que las políticas públicas no disponían de modelos causales en muchos de los problemas públicos que debían atacar, y que la eficacia de la política pública implica dimensiones políticas de aceptación social y no solo cálculos técnicos. Pero hay que considerar que en el campo de la política macroeconómica y financiera, en la que está comprobada que las decisiones que se desvían del criterio de racionalidad estricta provocan efectos económicos nocivos como el déficit público, la inflación, la devaluación, que desencadenan a su vez efectos de desestabilización en la economía. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en para qué vamos a aplicar la racionalidad estricta y la racionalidad limitada. En política económica, déficit fiscal es malo, punto. ¿Qué deberíamos tener? No deberíamos tener déficit fiscal. Deberíamos gastar según nuestros ingresos. ¿Qué deberíamos hacer para invertir más? ¿O usar más? Mejorar nuestros ingresos, disminuir nuestros costos. Tendremos mayor inversión. Sí, principio económico. Punto. El ingreso es igual al costo más el ahorro. El ahorro es igual a la inversión. Listo. Está bien. Funciona. Pero cuando hablamos de otros temas, el empleo, la salud, la educación, el camino, la infraestructura productiva, el uso de la tecnología para el litio, debemos entender que no tenemos toda la información, todo el conocimiento, y además hay dimensiones políticas, sociales, y no únicamente los temas técnicos los que resuelven esto. Entonces, se dice que el enfoque más realista, o diría de repente el enfoque más práctico, es el de la racionalidad limitada, que se ha normalizado, que se ha vuelto en algo común, que se usa permanentemente, como el método de análisis y decisión de la política pública. No obstante, que el criterio de la racionalidad estricta debe exigirse que tenga una posición relevante en numerosas políticas sociales. La racionalidad limitada, entonces, ha tomado varias formas, y la más conocida y practicada es la del incrementalismo de Lidl. Hemos leído a Lidl, hemos leído qué es el incrementalismo, así hemos dado nuestro examen, ¿sí? ¿Seguro? El incrementalismo es ir dando soluciones paulatinas, salir del lío, ir resolviendo el tema de a poco, ¿sí? Porque no es posible entender la complejidad, no tenemos todos los medios para resolver el problema, y este es un proceso, eso es lo que tenemos que entender. Pero hay que iniciar el proceso y hay que estar encaminado en el proceso. El gran problema es que aquí cada gobierno llega, quieren inventar el agua fría y nada se ha hecho bien y todo va a empezar desde mí y yo, y no hay un proceso. Entonces, la racionalidad limitada se refleja en el incrementalismo, y tenemos dos tipos de incrementalismo: el incrementalismo simple y el incrementalismo inconexo, que es lo que nos pasa a nosotros. El incrementalismo es preservar los componentes de la política anterior. Les he dicho, chicos, que el tema que ustedes avanzan, y hay políticas en cualquiera de los temas,
la educación, la salud, la violencia, sí, hay las políticas. De repente, entre lo que les tienen que presentar para el próximo martes, datos, hechos, cifras, es mencionar las normas y las políticas que ya existen. Y lo que queremos es corregir determinadas acciones, determinados elementos, queremos mejorar algo, ampliar algo, restringir algo, de repente, ¿se dan cuenta? Y esa es una política incremental. Ya. Entonces, chicos, yo no espero, obviamente, me encantará, me sorprenderá cuánta innovación podemos generar. O realmente, si podemos plantearnos una política totalmente nueva. ¡Wow! Pero en la lógica, en el aprendizaje, en lo normal es trabajar sobre lo que se ha hecho y mejorar y mejorar y mejorar. Al rato habrá que dar un cambio terrible, sí. Fíjense, ¿cuándo lo hemos hecho? En el COVID. En el COVID, la carrera, muy inteligente, muy inteligente. Un año antes del COVID, los docentes ya pasamos cursos del manejo de plataformas, ya manejamos el módulo, ya se tomó exámenes en línea antes del COVID, ¿ya? Y que docentes querían tomar exámenes así, y se hicieron, ¿ya? Cuando llegó el COVID, chao, chao, clases presenciales. Entonces, chao, educación, no. Y entonces eso fue un cambio así brutal, ¿sí? Para muchas carreras, para muchas situaciones, etc. ¿Ya? Hoy, mis nietos, tengo un nieto de 4 años, tengo una nieta de 9 años, mi nieta de 4 años está haciendo clases virtuales en su colegio de 4 años. Mi nieta de 9 años está haciendo clases virtuales aquí. ¿Ya? Wow. Ese es un cambio brutal, sí, por supuesto. O sea, yo en colegio nunca he tenido clase virtual. Yo en la universidad nunca he tenido clase virtual. ¿Ya? Entonces, fíjense que sí hay momentos en que se puede hacer una política que cambia definitivamente lo que se ha hecho. Y fíjense hoy, ¿dónde estamos? Estamos en un híbrido, cuando es necesario lo podemos hacer, pero podrá haber una cátedra totalmente virtual, por supuesto, pero necesitamos estudiantes virtuales. Ahorita hay estudiantes que 35 minutos después quieren entrar porque no, igualito, la clase va a empezar, la clase es sincrónica, quiere decir que está sincronizada, hay que sincronizar. Hay clases asincrónicas, es decir, el rato que yo tengo tiempo, entro y veo el video y qué sé yo, que es otra cosa. Por lo pronto lo vamos a hacer sincrónico, pues lo hacemos asincrónico, esto sería, necesitamos otro tipo de estudiante, ya, otro tipo de estudiante, que si quiera trabajar en lo asincrónico. Yo he hecho cursos asincrónicos y me llegaba material y leía, hijo, en tiempo, qué sé yo. Pero bueno. Entonces la política pública normalmente es incrementalista. Tomo la política anterior y mejoro sobre eso. Y arreglo, y crezco, y voy solucionando. Es bien difícil hacer políticas totalmente diferentes de la anterior. ¿Se puede? Obviamente que se puede. Que sea en el Estado, en el año 90, se hicieron políticas de esa materia. Rompieron con el modelo estatista, ¿ya? Y crearon un modelo neoliberal. Por ejemplo, el manejo de las empresas públicas dejó de manejar el Estado y si bien tenía participación del 50% de las acciones en Entel, en Yacimientos, en Ende, la administración, la gestión, me parece que buena, la hizo el sector privado. Por eso tuvimos Campos Margarita, por eso tuvimos CAS, por eso tuvimos todo. Llegamos, lo estatizamos y estamos donde estamos, ¿no? Fíjense, entonces las políticas normalmente siguen el proceso incrementalista. Toman lo anterior y lo mejoran, innovan, incrementan, ¿sí? Entonces veremos qué tipo de políticas son las que ustedes. Por eso que muchas van a ser incrementalistas,
sería deseable que alguna sea realmente novedosa. Entonces, cuando es incrementalista, yo puedo calcular la consecuencia, la mejora. ¿Por qué? Porque tengo el dato anterior, porque sé qué resultados tenía. Entonces, las consecuencias de la nueva opción, ¿sí? Me disminuye mi margen de error, de daño, porque he aprendido y estoy haciendo algo sobre lo que yo aprendí. Hay otros enfoques en este análisis entre la razón y lo político. Es de Mahón. Mahón habla del enfoque de la artesanía. ¿Sí? En este enfoque se dice lo que puede y debe exigirse al análisis es que ofrezca argumentos para no mostrar que la decisión en pro de una política, a pesar de y a partir de las limitaciones y obstáculos de los cuestionamientos, no es arbitraria ni irresponsable, que responda a las críticas, que aclare las dudas, que aclare los aspectos controvertidos, que esté dispuesto a mejorar y evolucionar el diseño de la política a partir de la discusión. Aquí viene una diferencia. Vamos a mejorar la política, pero a partir de la discusión y la participación con la ciudadanía. A muchos gobiernos les cuesta reconocer que lo que habían decidido, habían implementado, no es todo lo que tenía que hacerse. Ejemplo, la reforma educativa. La reforma educativa, toda esa parafernalia, la descolonización, la despatriarcalización, el saber los ancestrales, no sé qué puntos. ¿Bien? Hoy tenemos el tipo de bachiller que tenemos, hoy tenemos el tipo de universitario que tenemos, hoy tenemos lo que tenemos. ¿Bien? Se va a hacer un congreso en octubre de este año, espero. Se va a hablar nuevamente de la educación. Pero si van a hablar los mismos que han hecho la política, no tendrán la capacidad autocrítica de volver pasos atrás, creo yo. Pero si están dispuestos en serio a mejorar, evolucionar, tenemos que discutir entre todos. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de ser humano queremos? ¿Qué tipo de valores, qué tipo de conocimientos, qué tipo de habilidades, para qué tipo de sociedad? Así de importante es la educación. No es cuestión de cambiar la currícula, sí, tantas horas de física y ahora menos de no sé. No es tan sencillo como eso. Estamos hablando del tipo de sociedad que vamos a construir y es desde la educación que construimos sociedad. ¿En serio? ¿En serio? Por eso cuando les mostré de la universidad y esa noticia, es más complejo que tantos, muchos, pocos, que cuesta, que no cuesta, no es mucho más que eso. Entonces, en la democracia, ¿ya? Las políticas públicas radican en la racionalidad y en el diálogo racional y sobre todo en arreglos transaccionales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir en acuerdos, en convenios, en ceder, en conceder de todas partes. En democracia hay diálogo racional. Si no, no se llama democracia. Si no, se llama dictadura disfrazada de democracia, imposición. ¿Ya? Y mucho en el país hemos vivido de esto. Tercer análisis, tercer enfoque. ¿Ya? Etzioni, Italia, ¿no? Italia, Norteamérica. Etzioni tiene unos libros hermosos de organización. ¿Ya? El escáner mixto le llama Etzioni a esta discusión entre lo político, la razón y la política. Él propone, Etzioni, un enfoque que combina la exigencia de tener una visión más compleja, lo más completa posible, de la situación probablemente que exige un método racional, ¿sí? Y no conformarse con el concepto incremental, el primer enfoque. ¿Sí? No hay que quedarse atrapado, dice, por la minuciosidad del análisis incremental.
de trabajar sobre lo que conoce y renunciar a un análisis de fondo de ciertas situaciones que probablemente dará a conocer otras dimensiones y otras causalidades del problema. No hay que ir tras una teoría integral, como si fuera una actividad técnica, ni destacar los elementos del problema. El gobierno debe atacar y modificar lo que es factible desde el punto de vista gubernamental. Entonces, Etzioni nos dice más o menos esto. No nos quedemos en lo práctico del enfoque incremental. Está bien, lo práctico es práctico, pero no nos quedemos ahí, no nos atrapemos ahí. Sigamos esforzándonos por seguir conociendo en profundidad la problemática de la realidad, la causalidad de aquello. Y veamos hasta dónde podemos alcanzar, hasta dónde podemos llegar en función de la factibilidad gubernamental. Entonces, chicos, de repente, esa debería ser su filosofía de vida. Es decir, a ver, el proceso de las políticas públicas. Ok. Ah, ¿está la presentación? Sí, está. Ya. Y listo. ¿Cómo que listo? No, pero es nomás, vamos a pasar, les vamos a dar la lección. Pero hay una tarea. Ah, sí, inteligencia artificial, así, 3, no sé qué, ya está hecho. ¿Has leído? No, pues inteligencia artificial hecho. ¿Quieres aprobar o quieres conocer? ¿Qué quieres ser? No nos quedemos atrapados en el incrementalismo. De repente tenemos que tener una actitud mucho más crítica, mucho más severa, mucho más exigente con nosotros mismos para tratar de entender la profundidad de la causalidad. Aunque no lo logremos, lo sabemos. Pero de repente nos dice ir allá más allá de lo práctico. De repente al gobierno de lo más había que permitirle, dejen de ser prácticos y ser que fueron, y de verdad gobernar, esforzarse. Para eso les pagamos, para eso tienen confianza, para eso tienen poder. Pero bueno. Entonces, miren, Etzioni no se queda con el incrementalismo, sino exige más allá del incrementalismo. Lidwell, ¿sí? Habla del análisis partisano. Se trata de un análisis racionalizador, más que racional. Esto es interesante. Una cosa es lo racionalizador y otra cosa es lo racional de políticas, pues las actividades informativas, analíticas, argumentativas se realizan desde la decisión que actores políticos sociales determinantes ya tomaron a favor o en contra de cierta política. A partir de sus preferencias valorativas o sus compromisos políticos, por lo que tratan de defender su posición frente a las críticas de los adversarios o justificarla ante rivales y prestigiarla ante los ciudadanos. A ver, yo normalmente pregunto en el curso, me digo, a ver, levante la mano a los que son estronguistas, levante la mano a los que son bolivaristas, ¿sí? Y los que son de OSD, si hay alguno. ¿Y cuál es el mejor equipo? Y los estronguistas dirán nosotros, los bolivaristas dirán nosotros. Porque cada uno tiene su preferencia valorativa. Pero si dijéramos, a ver, utilicemos estadísticas, utilicemos esto y lo otro, racionalizar, ser racionales. No, lo que hacemos es racionalización, es decir, hacemos la argumentación para seguir teniendo la razón porque tenemos nuestro interés, tenemos nuestro corazón, tenemos nuestra posición. ¿Ya? Entonces Evo Morales ha sido y será por siempre y toda la vida el mejor presidente. Porque sí, no es que pues, es que mi papá, no sé qué, la casita, que no sé qué, no sé qué. Pero no, es que racionalizo sin que sea racional. ¿Se dan cuenta? Una cosa es racionalizar y otra cosa es un actuar racional. Entonces,
Dice Lidl que hay que elaborar las políticas públicas de una manera interactiva. Hay que hacerlo en una acción colectiva. Las políticas hay que hacerlas en vivo. Y les doy un ejemplo. El INE, hoy día lo veía, les juro que no me gusta la actitud, del director del INE, o sea, su sonrisa, su lenguaje corporal, a mí me dice mucho. A mí no me da confianza, a mí no me da confianza. Es mi prejuicio. Él decía, le estamos invitando y estamos mandando la invitación, no sé qué, no sé cuánto. Y la portavoz del Alto decía, no, no vamos a ir a ninguna parte. Él se ha comprometido aquí en la reunión de la alternidad, no sé qué, no sé qué. La política pública es una política en vivo, con los actores, en serio, de frente, transparente. Entonces, fíjense, hemos pasado del incrementalismo, hemos pasado a la artesanía y ahora tenemos a ir más allá del, bueno, que aquí tenemos de la acción colectiva. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay enfoques de cómo hacer políticas públicas, cómo encontrar un equilibrio entre la razón y los intereses políticos. Y terminamos con Vidavsky, que habla de la cavilación intelectual contra la interacción social. La cavilación intelectual, la razón, la interacción social, lo político. ¿Ya? Y dice que son interdependientes en el análisis y la formulación de la política pública. En su visión, el análisis no busca resolver el problema, que ya llegan predefinidos, sino, esto es clave, chicos, crear problemas que pueden ser resueltos. Por ello, primero se debe contrastar las aspiraciones con los recursos que se tienen y a partir de ello definir el problema, un problema soluble, destacando los componentes y las causas del problema sobre los que el gobierno puede intervenir, hacer algo y puede modificar. Es una posición racional, porque los objetivos son los que razonablemente pueden alcanzarse conforme los recursos cognitivos, financieros, tecnológicos, legales que una sociedad, un gobierno posee en un cierto tiempo. Entonces, fíjense, chicos, lo que les estaba diciendo no es mi cosecha, no es lo que me gusta, sino he ido utilizando los conceptos de los autores para tratar de orientarles por dónde deberíamos ir. ¿Sí? Ok, entonces nos quedaremos aquí. Yo me comprometo a subirles el día de hoy todos los instructivos de cómo debe ser su presentación del trabajo para el día martes. El avatar, el logotipo, los colores, un tema, datos, sitios, cifras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que me manden sus presentaciones así muy, muy cortitas, muy concretas, que en unos 5 minutos, que sé yo, puedan presentarlas y obtener las presentaciones de tal manera que las voy a poner en mi computador, de tal manera que ustedes las expliquen. Me interesa que ustedes expliquen a los demás, porque hay varios que han coincidido en el mismo tema, por ejemplo, pero quiero ver su enfoque, su alcance, su perspectiva, qué es lo que quieren hacer con aquello. ¿Se dan cuenta? De eso se trata este ejercicio de las políticas públicas. Yo lo que quiero es que conozcan la realidad, que interactúen con la realidad, que tomen conciencia de la realidad y que propongan algo para la realidad. Si hacemos eso, chicos, despreocúpense de aprobar la materia, todo han aprobado, así, despreocúpense, pero yo quiero ese compromiso para con ustedes. ¿Ya? No sé si hay consultas, preguntas, comentarios. ¿Sí? Habrá algunas personas que hasta 45 minutos seguían intentando entrar, pues seamos respetuosos, tenemos un horario, les he informado con anticipación, no ha sido improvisado. ¿Ya? Entonces el día jueves, por favor, 9:05 yo estaré conectándome. A las 9 trataremos de empezar las clases, hasta 9:05 permitiremos que sigan entrando gente, 9:10, que sí, pero pongámonos
hagan de cuenta que están en el aula, lo propio. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces, si hubiera algo, ¿sí? Si hubiera algo, para eso tenemos también el WhatsApp, ¿ya? Y nos podemos comunicar. Si hay algún tema que es para todos, pues dígamelo y mejor yo contestaré para todos. Si alguien me lo hace particularmente y entiendo que es para todos, pues también lo pondré en el grupo para todos, ¿ya? Chicos, que estén muy bien, cuidarse, fíjense, mi garganta ya está mal, pero bueno, trataremos de seguir con esto. Que estén muy bien. Nos vemos el día jueves. Hasta luego.